Bienvenidos al canal de chollistas.com. Hoy vamos a hacer la review a la nueva incursión de la marca Aesbith, en este caso en el mercado de los robots de limpieza, de los robots aspiradores. Hablamos del nuevo modelo de Aesbith RE4 Plus. Y antes de abrirlo, pues comentamos un poquito las principales características que son las que vienen en la caja. Y vemos que se trata de un conjunto de robot aspirador con mopa que tiene sistema de vaciado automático y que cuenta con navegación LiDAR, con lo cual perfecto pues para evitar que choque contra los muebles y además podrá mapear bien la casa. Trabaja con Google Home, con Alexa y tiene conectividad con la aplicación a través de Wi-Fi. Seguimos viendo características y vemos que se trata de un robot con una capacidad para limpiar casas de hasta 300 metros cuadrados, con una carga de batería, tiene 4000 pascales de potencia, lo cual es mucho, es muy potente. Conectividad con la aplicación, aumenta la potencia de succión cuando detecta que está sobre una alfombra y es aspirador y fregona 2 en 1. Como complementos, que es lo que nos vamos a encontrar en la caja, lo abriremos y lo veremos. Pero ya nos dice la caja que nos vamos a encontrar el robot, la base de autolimpieza, el cepillo lateral, el kit de mopa, una mopa, una bolsa de polvo pues para la estación, filtro, la herramienta de limpieza y el manual de usuario. O sea, lo típico, lo que podíamos esperar. Y como nos dice la marca, pues vemos aquí el esquema de cómo funcionaría la estación limpiadora y pues eso, tiene autolimpiado, lo cual nos va a permitir hasta 3 meses, 90 días de usar el robot sin necesidad de vaciarlo, gracias a la bolsa de 4 litros, que habrá que ver luego qué tal se encuentran los repuestos, y al poder de succión de la base de 28.000 pascales, que es pues bastante potente. Y una vez abierta la caja, pues nos encontramos todo lo que ya anunciaba la caja, ¿no? En primer lugar, pues aquí tenemos el robot. Pues vemos el detalle, los puertos de carga, vemos la torre del LiDAR y ya viene con un cepillo de estos montado, con lo cual este será de repuesto. Ya contaré las características, pero vamos, sobre todo destaca su gran poder de succión, que creo que son 4000 pascales. Tenemos la base de vaciado, la estación de limpieza, que vemos que tiene aquí la boca de succión, que conectada con el robot, pues será capaz de vaciar, cada vez que usemos el robot, vaciarlo y almacenarlo en una bolsa de almacenamiento de polvo, que como vemos ya viene instalada una, con lo cual la otra que viene pues será de repuesto. Tenemos también el accesorio para fregar la mopa, que se encaja en la parte inferior, del robot. Vemos que ya viene con una mopa puesta, con lo cual, pues genial, tenemos otra de repuesto. Tenemos también de repuesto otro cepillo. Y por último, pues tenemos la herramienta de limpieza, pues para limpiar el cepillo inferior y quitar pelos con la cuchilla esta, pues lo típico, ¿no? Los que ya tengáis robot, pues ya sabéis cómo funciona. Y un filtro de repuesto, pues que siempre viene bien. Si vemos el detalle de debajo del robot, pues nos encontramos lo típico, ¿no? Tenemos el cepillo y las ruedas. Se le ve bastante pesado. Supongo que llevará una batería bastante potente.
Como veis, la instalación es muy sencilla. Tan solo conectar a la red eléctrica la base de descarga, la unidad de limpieza, digamos, y colocar a su lado el robot con los bornes de carga hacia adentro. Y ya está. Así que bueno, antes de conectar con la aplicación, pues vamos a ver el despiece del robot, vamos, el despiece. Básicamente las dos únicas cositas que se pueden desmontar, que son, como vemos, podemos desmontar el depósito de agua, que lo tendremos que llenar de agua para fregar. Y dentro de este depósito, pues también nos encontramos el filtro EPA, que vemos que ya viene instalado uno, con lo cual el otro que viene en la caja, pues de repuesto. Genial. Para conectar el robot de limpieza aspirador Edvid a su aplicación, pues lo que tenemos que hacer es instalar la aplicación de Edvid en el móvil. Yo ya la tengo instalada porque tengo bastantes cámaras de esta marca ya conectadas en casa. Y lo que hay que hacer es dar al más para añadir un nuevo dispositivo. Damos a escanear código QR y escaneamos el código que tiene en la tapa el robot. Vemos cómo enseguida lo ha detectado. Le decimos que el dispositivo está encendido, que creo que está encendido, y le damos a iniciar. Hay que mantener estos dos botones durante unos segundos. Start network configuration. Y ya le decimos que está parpadeando, le damos a siguiente. Y le tenemos que meter la contraseña de la Wi-Fi, que se la voy a meter. Conectamos a la Wi-Fi que crea el robot. Network configuration. Please wait. Network connected. Y como vemos ya está conectado. Adding succeeded. Y tras haber hecho una limpieza completa de toda la casa para que el robot mapee la casa y ya la aplicación pueda mostrar el mapa de nuestra casa, pues ya podemos entrar a configurar bastantes más parámetros, ¿no?, en la aplicación. Así que voy a comentaros un poco la aplicación, cómo funciona. Si abrimos la aplicación de Edvid y elegimos el robot, pues esta es la pantalla de inicio que nos encontramos. Vemos como arriba nos dice la última actividad que ha realizado el robot. En este caso, pues ha limpiado el salón, ha estado 2 minutos, ha hecho 6 metros cuadrados. Tenemos el mapa de la casa. La aplicación es multimapa, puede almacenar hasta 5 mapas diferentes, o sea, 5 plantas diferentes de la casa. Tenemos los registros de limpieza, de la última limpieza que ha hecho. Y en la pantalla principal tenemos el botón de iniciar, que si le pulsamos iniciará o bien una limpieza completa, creo que está señalizado ahora, o bien la aplicación en concreto que queramos limpiar, ¿vale? O incluso podemos definir un área para que limpie un área en concreto. Imagínate que se te han caído, yo qué sé, algo de suciedad y marcas en el mapa dónde ha caído la suciedad y mandas al robot a que la limpie. El mapa se puede editar, damos a mapa y en editar pues podemos dividir habitaciones, podemos combinar habitaciones, cambiar nombre a habitaciones, definir zonas prohibidas. Por ejemplo, yo en el salón
he definido esta zona prohibida, que es donde hay una alfombra, para que cuando vaya con la mopa puesta no pase por ahí. ¿Mm? O sea, puedes, cuando defines una zona prohibida, puedes definirla que sea solo para la mopa o para aspiración y mopa, para ambas cosas. Y también se pueden definir paredes invisibles, o sea, paredes virtuales por las que no quieres que pase el robot. Pues, por ejemplo, imagínate que tienes un mueble que justo tiene el tamaño que si entra el robot se puede atascar, pues marcas ahí una pared invisible y de ahí no pasa. O qué sé yo, o que tienes una lámpara con un cablecillo que se va a enganchar, pues marcas ahí una pared para que no llegue ahí el robot y ya está. ¿Qué más? Tenemos en configuración de limpieza, pues tenemos la limpieza general, que es la predefinida, digamos, que es la que optimiza las pasadas del robot. Una vez que ha memorizado el mapa, podemos cambiar el aspirado en 4 posiciones, de más ligera a más potente, y lo mismo, la utilización de agua cuando fregamos, cuando pasamos la mopa, pues entre nada de agua y mucho agua. Y que cada pasada, que cada limpieza haga una pasada o 2 pasadas, ¿no? Y ya si entramos en la configuración del dispositivo, pues podemos cambiarle el nombre, podemos programar una limpieza, pues yo por ejemplo he programado que todos los días salga a las 8:50. Tenemos los registros de todas las limpiezas que ha hecho, pues aquí las tenemos, ¿no? Por ejemplo, pues, y te queda registrado en el mapa por dónde ha pasado, el tiempo que ha estado, etcétera. Es muy completo. El mantenimiento, pues lleva un conteo de las horas de trabajo del cepillo principal, del filtro, etcétera. Y cuando considere que ya han pasado sus horas útiles, pues te avisará para cambiarlo. Se puede definir un periodo de no molestar para que durante esos periodos el robot sea silencioso, se apaguen las luces y además no pueda salir a limpiar, pues por la noche y tal, que no quieras que te moleste. Y en más ajustes de limpieza, pues podemos marcar el refuerzo de alfombra, que significa que cuando detecta alfombra va a aspirar con más potencia, y definir la unidad de área. En nuestro caso en España, pues metro cuadrado. Los idiomas, pues un montón de idiomas en los que queremos que nos hable el robot. Yo le he marcado en español. El volumen en el que queremos que nos hable, yo lo dejo al 80%. Y control inteligente, que es la integración con Alexa o con Google. Con Alexa me sale no vinculado, aunque sí que está vinculado. La vinculación tampoco es muy profunda. Básicamente le puedes decir, enciende el robot y el robot empezará a limpiar, y apaga el robot y el robot dejará de limpiar y volverá a la base. No es demasiado lo que se puede hacer con la voz, pero bueno, algo es algo, ¿no? Y eso es todo. Eso es todo. También, pues bueno, se puede programar cuando carga, ¿no? Pues para que cargue cuando es más barata la luz, por ejemplo. Y también se puede utilizar el móvil, la aplicación, como un pequeño control remoto para dirigir por donde queremos que vaya el robot. En el caso, imagina, pues que tenemos una necesidad puntual de limpieza de un sitio que se ha caído algo y tal, pues podemos manejar manualmente el robot por donde queremos que vaya. Y eso es todo. Como vemos, es una aplicación comparada con otras marcas muy sencilla, pero a pesar de su sencillez no le falta ningún detalle. Y llega el momento de las conclusiones. Nos encontramos ante un robot de la marca Edvid, que es una marca que empezó en el mundo de las cámaras de seguridad y ha hecho recientemente la incursión en el mundo de los dispositivos de limpieza, pues como fue en primer lugar con una fregona que probamos en el canal, ahí dejaremos el enlace si lo quieres ver, de una calidad exquisita. Y vemos que dicha calidad exquisita que ha mostrado en el mundo de las cámaras, pues continúa mostrándolo en el mundo de los robots. Este Edvid RE4 Plus es un robot de limpieza que podemos catalogar como de gama alta por sus prestaciones, una gran potencia de aspiración de 4000 pascales, que está muy por encima de la media, es muy silencioso
y aparte pues que con su sistema de LIDAR pues mapea súper rápido, de una manera rapidísima, en una primera pasada toda la casa. Y además permite, como vemos en el vídeo, sortear perfectamente sin dañar todos los muebles. Vemos cómo lo hemos metido ahí en un laberinto de patas, de sillas y mesa, y vemos cómo no realiza ningún golpe. Va sorteando perfectamente todos los obstáculos. Se trata igualmente de un dispositivo 2 en 1 que sirve no solo para aspirar, sino para pasar la mopa, para fregar. Y por ello cuenta con un depósito de agua limpia de 300 mililitros, que es un tamaño pues por encima de la media. Y claro, puede conseguir ese buen tamaño gracias a que no necesita dedicar espacio de almacenamiento de suciedad en el robot, dado que la suciedad va al depósito de limpieza cuando termina la limpieza. Como puedes ver, la potencia de succión es brutal, son 28.000 pascales. Y bueno, eso es todo. Un robot que funciona muy bien, como hemos visto, con muy buenas prestaciones, muy buenas características y que no está muy mal de precio. Su precio de tarifa es de en torno a 300 euros. Dejaré ahí enlace de compra en la descripción del vídeo. Y por lo general siempre habrá algún descuento, ya sea en forma de cupón o en forma de casilla de estas de Amazon de aplicar descuento. Es una política habitual en esta marca que siempre hay algún descuentillo. En definitiva, que creo que es una compra bastante interesante. Si necesitas un robot para casa, pues es una gran opción. Además, si ya eres cliente de Feliz con sus cámaras, pues te ahorras una aplicación, dado que puedes controlar todo desde la misma aplicación. Y eso ha sido todo. Si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete a nuestro canal para que podamos hacer más reviews como esta. Y hasta la próxima.